Listo. Entonces, a ver, ya probamos la ida del teorema, ¿eh? Nos falta el regreso. Y como ya nadie se acuerda y está muy lejos qué decía el teorema, pues ya lo escribí aquí, ¿no? Entonces, el regreso, la suposición es lo azul, es decir, que para toda epsilon existe una delta, de tal manera que si te tomas una partición del intervalo AB con norma menor que delta, entonces la diferencia entre la suma superior y la suma inferior es menor que epsilon. Esa es tu hipótesis. Y lo que quieres probar es que la función es integrable. Y lo puse aquí nada más para recordar. Recuerda que probar que algo es integrable es probar que la integral inferior y la integral superior coinciden, ¿no? Y entonces la prueba va más o menos así. Uno quiere probar que esos dos números son iguales y entonces dices, a ver, usando la hipótesis, si a mí me dan una epsilon mayor que cero, yo puedo hacer lo siguiente. Bueno, primero puedo decir que existe una delta mayor que cero. Che, de veras voy a escribir todo eso, como en lo arriba, no, bueno, ya lo voy a escribir. Tal que si P es una partición del intervalo AB y la norma de P es menor que delta, entonces la diferencia entre la suma superior y la suma inferior es menor que epsilon, ¿ok? Y entonces dices, pues ya que tienes eso, dices, pues tome usted una P partición del intervalo AB de tal manera que la norma de P sea menor que delta. Por cierto, de esta sí hay, ¿eh? Voy a ponerlo aquí como una nota, sí hay. Y ya lo hemos discutido anteriormente, ¿se acuerdan? Hasta definimos una, ¿no? Hace varios teoremas, que, que los subintervalos que, ¿cómo se llama? Que induce la partición son chiquitos, ¿no? O sea, sí hay, sí me puedo tomar una. Entonces ya agarro una, si me preguntas cuál, pues la que definía allá arriba, ¿no? Entonces me tomo una, que siempre puedo hacer. Y ya nada más hay que observar lo siguiente, a ver si me sale en un renglón. Entonces, recuerde usted que la integral inferior de f es el ínfimo de las sumas superiores, entonces en particular es menor o igual que la suma inferior de f con respecto a p. Que eso se puede escribir como la suma inferior de f con respecto a p. Ya no sé qué estoy diciendo. Ajá. Profesor, ¿pero qué no esto es exactamente lo que dice el segundo criterio para que sea integrable? Ya dimos la P ¿Qué? que funciona. No te estoy entendiendo. Ajá, Ya te entendí. nuestra hipótesis es el segundo criterio, si la P existe y ya. Tienes razón, no tengo que hacer nada más. Ya te entendí. Y entonces ya acabé, ¿no? Tome una PEC, que es medio que es eso, y entonces pues uno puede decir, pues sí, este, la suma inferior de F con respecto a P, perdón, la suma superior de F con respecto a... Sí, ya te entendí, tienes razón. No hay que hacer nada, ¿verdad? Ya acabamos. Es menor que epsilon y esto significa que se cumple el segundo criterio, ¿no? Me dieron la epsilon y yo encontré una partición que cumple que esto pasa y entonces por lo tanto f es integrable. Gracias, sí, qué bueno. Yo iba a escribir un renglón más, pero igual, pues ahí está. ¿Alguna pregunta acerca de la prueba del regreso? El regreso es muy fácil. Lo que yo iba a escribir también es muy fácil, pero creo que eso es más directo. Me ahorré un renglón, entonces está bien. ¿Cómo ven? Ya, entonces ahora sí acabamos la prueba del teorema, ¿no? Por supuesto, acabamos la prueba del teorema módulo que ustedes hagan su tarea, ¿no? Porque esta parte y esta parte, pues nunca las probamos, pero ya que ustedes hagan su tarea van a decir, ya la prueba está completa. Y por supuesto, ¿por qué les estoy dejando esto de tarea? Pues para ver si pueden reproducir los argumentos que dijimos en toda la clase, ¿no? La tarea es como hacer el repaso de la clase, ¿no? Así como hacer el repaso de la clase. Y ahora sí, íbamos hacia la integral de Riemann, ¿no? Y entonces ahora sí vamos hacia la integral de Riemann. Ya no me acuerdo quién fue, pero en algún momento cuando empezamos nuestra discusión,
dijimos, queremos aproximar con rectángulos, estoy tratando de recordar nuestra primera discusión, y alguien dijo, pues escoge un punto arbitrario y evalúa la función. Creo que fue Vania, ya no lo recuerdo, pero, pero, chale, ya me sacó de esto. Sí se sigue viendo bien, se ve Sí, bien. Sí, se Va. ve. Sí. Y entonces voy a tratar de decir lo que estaba yo diciendo. Entonces, ¿se acuerdan que nuestro objetivo era hacer rectángulos y agarrábamos particiones, bla, bla, bla? Y en aquel entonces, creo que fue Vania, ya no lo recuerdo, nos dijo, bueno, ¿y por qué te agarras el ínfimo y el supremo? ¿Por qué no escoges un punto aquí arbitrario en cada uno de los intervalos? Y y te fijas en la imagen de ese punto como altura o como base, no sé, como altura de esos rectángulos que eran nuestras aproximaciones. Y le dije, bueno, ¿y por qué escoger uno cualquiera y no el máximo, y el supremo y el ínfimo? Y en aquel momento nos dijo, no, pues es que eso suena como que es más aleatorio y ya no sé qué más nos dijo, pero pues de hecho, eso es la primera construcción que se debería de ocurrir. La de Darboux es un poquito más, ¿cómo se dice? Más fina en el sentido de que es un pensamiento matemático más elaborado. La de Riemann es un pensamiento matemático un poquito, pero poquito nada más, menos elaborado, pero luego, ahorita digo un par de cosas más, pero como que parece que es más general, y aunque no es más general, porque vamos a probar que en realidad son equivalentes los dos conceptos, el de Riemann y el de Darboux, sí es más útil para ciertas cosas que después vamos a necesitar. Entonces sería bueno saber que no importa si lo haces como Darboux o lo haces como lo hizo Riemann, te da exactamente lo mismo, es el mismo concepto de integral, ¿va? Y entonces para eso tenemos que decir, antes de empezar nuestra discusión, tenemos que dar algunas definiciones. Entonces, otra vez, uno se toma una partición del intervalo AB, una partición del intervalo AB, y ahí no sé cómo se llama esto. Las personas les dicen un etiquetado. A mí no me gusta decirle un etiquetado. Yo creo que es mejor una elección, pero la gente me critica mucho por mi palabra porque dicen que eso no es una elección, pero bueno. Una elección de P no es otra cosa que un conjunto, una, una cantidad finita de números que odio ponerles así, es como lo clásico, X1, X2. Una elección para P, no es de P, una elección para P. No es otra cosa que un conjunto de puntos, x1, x2, bla, bla, bla. ¿Cuántos? De hecho, debería yo de haber dicho que P tenía puntos x0, x1 y así, bla, 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 hasta xk, ¿no? O sea, tiene camas puntos, es decir, me induce k intervalos, y una elección para P no es otra cosa que escoger uno en cada uno de los intervalos, ¿no? Es decir, así se denota, es una elección para P, es un conjunto finito de K puntos que cumple que para toda I desde 1 hasta K, el punto X y estrella fue escogido en el intervalo X y menos 1, X y, ¿no? Bueno, ya. Sí, entonces, tal es la idea geométrica, tienes tu partición y nada más escoges uno, ¿no? Este sería un típico X y estrella, ¿no? Ese sería un típico X y estrella y por supuesto este debería de ser el X y menos uno y este debería de ser el X, ¿no? Entonces el X y estrella vive en medio de X y menos uno y X. Y les digo que odio llamarles así porque pues, hay que escribir un montón de estrellas, pero es como una notación clásica que luego la gente usa de mal manera, pero bueno, como no quiero confundirlos mucho, porque seguramente luego lo van a ver en un libro o en otras clases así, pues ahí está, ¿no? Esa es una
elección. Ahora, la primera pregunta que le surge a uno es ¿cuántas elecciones hay para P? Y elección está mal escrito. ¿Cuántas elecciones hay para P, jóvenes? Pues infinitas, ¿no? Perdón, es que alguien dijo infinitas, alguien dijo muchas, creo, no sé. Máximo K, ¿no? No, ¿cuántas elecciones? La elección es todo el conjunto, ¿eh? La elección es todo el conjunto. O sea, la elección es una elección, aquí debería de haber puesto, qué bueno que lo dijiste, ¿eh? Una elección tau para P. O sea, tau es la elección, es todo el conjunto de números. Pues es... ¿Es 2 a la K menos 1? No, sí son no infinitas. son un montón, ¿no? De hecho, Sí. son tantas como números reales, pero no quiero decir todo eso. Yo quiero decir, en este intervalo tú tienes chance de escoger lo que tú quieras. ¿Cuántos? Pues tantos puntos como, como hay en el intervalo, ¿no? Tantos puntos como hay en el intervalo. Y de cada uno de ellos, pues tienes elecciones pues muy variadas, ¿no? Y como nos comentaba, ya no sé, ya nunca Vania me dijo si fue ella o no la que nos dijo eso, pero pues cuántas elecciones puede haber, un montón. Y de hecho, ya que das una, pues sí parece como aleatoria, ¿no? O sea, nomás lo que dijiste es, pues agárrate un punto en cada uno de los intervalos, la. Sí, se ve, jóvenes, nada más estamos tratando de discutir el concepto, no estamos diciendo nada. La definición de elección es así. A ver, nada más para que no quede duda, a esto le llaman también un etiquetado. Pero a mí no me gusta eso del etiquetado porque en realidad no tiene que ver con etiquetas, pero bueno, porque en inglés se dice tag y entonces creo que la gente lo tradujo nada más así. Pero bueno, es escoger un punto en cada uno de los intervalos. ¿Cuántas selecciones hay? Hay un montón, pero de veras muchas, o sea, muchas, de verdad muchas, tantas como números reales, o sea, hay muchas formas de elegir, de hacer una elección para la partición P, ¿no? Esa es como la primera cosa que uno debería de notar. Y luego tenemos este concepto de suma superior y suma inferior, ¿no? ¿Se acuerdan? Era una suma de unas cosas que eran como cuadrados, ¿no? Perdón, rectángulos, donde se usaban las bases, los subintervalos que induce la partición, y las alturas eran el ínfimo y el ínfimo y el supremo, tanto de las sumas superiores como de las sumas inferiores. Y en este caso, vamos a definir una suma, que se llaman sumas de Riemann, y, y también van a ser, pues nuestra representación geográfica van a ser áreas de rectángulos, pero donde ahora se va a tomar como altura el valor de la función en el x y estrella, ¿no? O sea, ¿para qué escogí el x y estrella? Lo escojo para construir mis rectángulos, ¿no? A ver, de hecho voy a poner aquí el dibujo para que se vea. Por acá está la función que debe de pasar por ahí y el x y estrella lo voy a escoger para que, para que sea la altura del rectángulo, ¿no? Y entonces una suma de las que estoy hablando es, pues tú escoges así aleatoriamente un punto que para que no me quede feo el dibujo lo voy a escoger así, como en medio, pero no tendría que estar en medio, solo es para que mi dibujo no se haga una porquería, y entonces utilizas esos como alturas de los rectángulos que vas a construir, ¿no? Entonces construías un rectángulo con altura así, y luego uno, pues no sé, como un poquito más arriba, aunque no parece. Este sería este sería como, mi función está como muy recta, ¿no? No sé, está rara. Y este sería como así, no sé, el último, ya lo dije medio feo, pero para que no se haga un cochinero lo voy a dejar así. Y nos decían en aquel entonces, creo que Vania no nos ha dicho si fue ella o no, a lo mejor le estoy dando crédito, no fue ella, Creo fue Cosette. no me acuerdo, la verdad, pues nos decía que era una elección aleatoria y que esa cosa que está ahí más o menos aproximaba a la función, ¿cómo se llama? Al área bajo la curva, ¿no? Ya no quiero discutir muchas cosas, pero ya que tienes tú, o sea, si a ti te dan, lo voy a poner aquí, si a ti te dan, si a ti te dan una partición
te dan una partición del intervalo AB, ¿no? Te dan una elección, sea P una partición, T elección para P. Entonces tú puedes definir lo siguiente, y así se llama. Definimos la suma de Riemann y por cierto, yo quiero preguntarles, creo que así se escribe Riemann. Yo quiero preguntarles, bueno, primero la voy a definir, ¿no? Esta se llama R. Y voy a dejar ahí un espacio. Es la suma desde que y es igual con 1. Ay, voy a hacer grande. La suma desde que y es igual con 1 hasta acá. Ay, lo escribí mal. La suma desde que y es igual con 1 hasta acá. ¿Se acuerdan, no? Era la altura, que en este caso va a ser la función evaluada en el xy estrella, y luego la base, que en este caso es xy menos 1, ¿no? Esas son las áreas de los rectángulos que dije allá. Entonces, otra vez, pues, ¿quién es la suma de Riemann? Uno la puede pensar como la suma de las áreas de los rectángulos, es decir, el área roja, en este caso, y como que creemos que eso es una buena aproximación bueno, ahorita vemos eso. ¿De cuántas cosas depende una suma de Riemann? Y por eso dejé aquí este espacio, para que me digan de cuántas cosas depende. De la partición, de la función y del etiquetado. Exacto, depende de 3 cosas, ¿no? De la partición, de la función y de la etiqueta. Ay, mira, Andrés le dice etiqueta, entonces, quién sabe por qué, seguro así se lo enseñaron en la primaria. Entonces, depende de esas 3 cosas, ¿no? De hecho, aunque la función, una observación que tienen que hacer y que quiero hacer en este momento es que, aunque la función y la partición sean la misma, si cambian la etiqueta, cambia la suma de Riemann, ¿no? O sea, puede hacerse más grande, más chica, qué sé yo, puede ser cosas raras, pero aunque estas dos se permanezcan fijas y solo cambien la etiqueta, esta cosa puede cambiar, ¿no? O sea, ese número puede darles otras cosas raras, ¿sí? Esa es la primera observación que tendríamos que decir. Y la segunda observación, que creo que no sé si la hicimos alguna vez o no, es que parece ser que estas de verdad son buenas aproximaciones a nuestro concepto de área, y entonces, y también no sé si lo observamos aquella vez, pero no es muy difícil convencerse por todo lo que hemos hablado durante estas semanas, que si vas haciendo la partición más chiquita, entonces más chiquita en el sentido de que si la norma de la partición se hace más chiquita, vas a teniendo los rectángulos se van haciendo más delgados y entonces la aproximación como que se aproxima mejor al área, ¿no? Eso es como más o menos la idea, no es muy difícil convencerse de eso. Y entonces uno diría, bueno, una manera alternativa de definir la integral sería la siguiente. Pues tómate, todos estos son números, ¿no? O sea, al final de cuentas, todas estas cosas son números reales, estas cosas de aquí. Y entonces dices, pues tómate, haz que la norma de la partición tienda a 0, o sea, que se haga chiquita. Fíjate si estos números se acumulan a algún lado, y si se acumulan en algún lado, si convergen a algún lado, esa debería de ser la integral, ¿no? ¿Sí está bien o no? Y entonces, antes de definir integral, quiero hacer un par de observaciones y creo que son buenas hacer en este momento que estamos definiendo, ¿no? Un par de observaciones triviales. Si tú te tomas creo que solo es una, de hecho. Si tú te tomas una partición del intervalo AB, te tomas, una elección, ¿no? Elección. ¿Qué te gusta más, Andrés? ¿Elección o etiquetado? Ya para llamarles de alguna forma. Una elección para... Tiene más sentido elección, pero como dijo tantas veces etiquetado, me quedé con eso. Es que eso es lo que se usa, de hecho es lo que usa la gente, a lo mejor deberíamos decir etiquetado, porque eso es lo que la gente usa más, pero bueno, lo que yo quiero observar en este momento es que ya que te dan la partición, bueno, y por supuesto te tienen que dar una función del intervalo AB a los reales, acotada, para que ahora sí tenga sentido lo que voy a decir, acotada,
pues uno puede construir la suma de Riemann con respecto a esa función, a esa partición y a ese etiquetado o a esa elección. También puede construir uno la suma superior de esa f y esa partición. Y también puede construir la suma inferior de esa f y esa partición, ¿no? O sea, siempre podemos construir esas tres sumas. Y es muy claro, según yo, pero ustedes díganme, que esta siempre es más chiquito que esta y esta siempre es más chiquita que esta. ¿Por qué? Porque acuérdense que para construir la de en medio se usa un valor arbitrario f, x y estrella, ¿no? ¿Sí o no? Multiplicado por lo que se tenga que multiplicar y sumado por lo que se tenga que sumar, ¿no? Y aquí usas el ínfimo, ¿no? Que por cierto este ínfimo es menor o igual que este, porque este es un valor este es un valor de los que se usaron para calcular el ínfimo. Y aquí en la otra se usa el supremo. Y otra vez este es menor o igual que el valor, porque ese fue un valor que se usó para calcular el supremo. Y entonces dices, pues ya que tienes esta cadena de desigualdades, probar que la de arriba se cumple, pues nada más es poner símbolos, los símbolos que te faltan, ¿no? La suma, los intervalos, y todo se conserva, y entonces no lo voy a hacer, ahí lo hacen ustedes de tarea, es una buena observación, o sea, tampoco es que tenga algún chiste, o sea, es una cosa muy fácil, pero nunca está de más escribir matemáticas, porque luego la gente no sabe escribir matemáticas porque nunca lo hace. No porque no sepa, sino porque nunca lo hace. Pero bueno, ahí está. Y entonces lo que está diciendo esto es que, o sea, a ver, esa observación que es súper trivial, lo que nos dice es que cualquier suma de Riemann, o sea, ya que fijas la partición, no importa, de hecho, fíjense, ya que fijan la partición, no importa qué elección te tomes, cualquier suma de Riemann se queda atrapada entre entre la suma inferior y la suma superior, ¿no? O sea, se queda atrapada. Y de hecho, esta observación va bien porque, ¿se acuerdan que dije, voy a tratar de hacer la norma de la partición chiquita, ¿no? Y me voy a fijar en las sumas de Riemann. Y esos números, pues como que deberían, o sea, yo quiero tratar de que converjan a algún lugar, ¿no? ¿Sí está bien o no? Entonces, si ya se quedan atrapados entre dos números reales, ya tengo más esperanzas de que converjan, ¿no? Tengo más esperanzas de que converjan. Esto nada más es una idea otra vez. Pero peor aún, si yo supiera que la función es integrable, ¿qué pasa con estas cosas? Estas cosas van a ir atrapando a la de en medio, ¿no? Entonces suena a que si la función es integrable, entonces cuando estas dos cosas se empiecen a mover, pues van a atrapar al de en medio. Y como, acuérdense que integral significa cuando yo me muevo para acá, llego a lo mismo que cuando yo me muevo para acá, pues entonces estas cosas van a quedar atrapadas pues por la integral, ¿no? Al final de cuentas van a quedar atrapadas por la integral, ¿no? China, aquí ya borré algo, pero estas van a quedar atrapadas por la integral. Y entonces, pues, ¿qué va a pasar? Pues si uno define la suma de Riemann, que es lo que vamos a hacer ahorita, vas a decir, pues si la función es integrable, tiene que ser la misma cosa. ¿Va alguna pregunta acerca de lo que estamos diciendo? Este es el momento para discutir, entonces díganme si tienen alguna pregunta. O sea, solo es choro, ¿eh? Choro, 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 choro. Pero pues si tienen alguna pregunta sería bueno que lo dijeran en este momento. No, pero es ¿Va? como formalmente ligar los dos conceptos como realmente son lo mismo, matemáticamente son lo mismo. Sí, de hecho son el mismo concepto, para decirlo bien. Y entonces ahora sí, empezamos. Definición, ¿no? Esta es la definición de ser Riemann integrable. Por supuesto, empiezan con una función que va del intervalo a b a los reales, acotada. Y esto es de acotada es para que no se les disparen las sumas de Riemann, ¿eh? Y entonces, ajá, decimos, no sé cómo escribirlo, que f es Riemann integrable. Y entonces la otra debería de ser, o sea, la otra definición que tenemos de ser integrable debería de ser Darboux integral, como le hemos estado llamando siempre, pero pues bueno, ¿sí? Entonces decimos que la función f es Riemann integrable.
Sí, cumple con lo siguiente. Si existe un número real que voy a llamar i, porque ese número es la integral, por eso se llama i. Si existe un número real que cumple lo siguiente, tal que para toda epsilon mayor que 0, existe una delta mayor que 0, de tal manera que si la suma, ay, ¿cómo es que si te tomas, de tal manera que, ay, estoy pensando, Que si la norma de la... que existe una delta, de tal manera que si la norma de la partición es menor que delta y tau es una elección para P, o sea, si tienes una partición que tiene norma menor que delta y cualquier elección o cualquier, ¿cómo habíamos dicho? Etiquetado para P, entonces tú puedes concluir que la integral menos la suma de Riemann asociada a F con esa P y con ese etiquetado es menor que epsilon. O en otras palabras, lo que está escrito ahí es que tú puedes, o sea, si la norma de la partición es suficientemente chica, estas sumas se están aproximando cada vez más al número i, ¿no? A la integral. O sea, este número va a ser la integral. O sea, de verdad son aproximaciones buenas del área, bueno, de este concepto de área, o de la integral, ¿no? O sea, de verdad vas a converger a una cosa, a un número real. ¿Se entiende lo que dice Riemann? O sea, por cierto, a lo mejor algún maestro de ustedes intrépido de la primaria les habló de esto, ¿no? Del límite cuando la norma de la partición tiende a 0, de las sumas de Riemann de F con respecto a P y con respecto a tau. O sea, decían que esto era la integral de A a B de F, ¿no? A lo mejor algún intrépido les puso ese símbolo, pero pues eso, lo que está escrito según ellos con esta abreviación es exactamente lo de arriba, ¿no? O sea, lo de arriba es que o sea, lo de arriba dice que cuando este numerito se acerca a 0, que está como codificado con la delta, o sea, cuando este numerito se acerca a 0 codificado con la delta y con esta norma, entonces estos números se acercan a que eso significa que su distancia se hace chiquita, ¿no? ¿Sí está bien o no? Y aunque parece ser que este símbolo está bien definido, no está tan bien definido, porque acuérdense que ustedes cuando hicieron límites de cosas, no hablaban de normas de partición, está un poco raro, pero bueno, o sea, uno puede traducir este límite, si es que de veras algún día alguno de sus profesores les dijo esto, uno puede traducir esto en esto, ¿no? Pero esta es o sea, cuando ya define uno formalmente qué significa este símbolo, ¿no? Pero bueno, la manera en que se pone formalmente lo de arriba es esto. ¿Sí está más o menos claro? Si algún día ven esta escritura, pues lo que están queriendo decir es lo de arriba. Es lo de arriba, ¿no? Bueno, esa es la definición de que sea Riemann integrable, y entonces la pregunta que uno se debería de hacer en este momento es, ¿y será que si una acción es Riemann integrable, es Darboux integrable, y viceversa? Y si eso pasa, pues entonces es equivalente ser Riemann integrable que Darboux integrable. Son el mismo concepto. Y peor aún, uno debería preguntarse, bueno, y si calculo la integral de Riemann, o sea, calcular la integral de Riemann es decirme quién es este i, o sea, me tienes que mostrar el i para calcular la integral de Riemann. ¿Será que la integral de Riemann es la misma que la de Darboux? Y pues todas las respuestas a esas preguntas, por supuesto, es
sí, todo sí, pero hay que probarlo, ¿no? Y va, pues eso hacemos la próxima clase. Voy a dejar de grabar, ya es hora. Cuídense mucho. Nos vemos pronto. No sé si tengan